Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea. Hola, mi nombre es Alejandro Medina Vela. Hola, mi nombre es Dana. Hola, soy Karen Dayana Vanegas Mosquera. Mi nombre es Natalia Cárdenas Jover. Y hoy vamos a hablar sobre agentes físicos. Hola, hoy vamos a hablar sobre el ruido. El ruido es un sonido no deseado o molesto que puede provocar daños en la audición. Como pudimos ver en el video anterior, el ruido es uno de los agentes físicos más comunes. Los agentes físicos son factores ambientales que están incluidos en el decreto 1477 del 2014 en la tabla de enfermedades laborales. El ruido se refiere a cualquier sonido molesto o no deseado que puede dañar el oído interno y provocar hipoacusia o sordera profesional. Aunque el sonido en sí no es un contaminante, cuando su volumen y exposición superan ciertos niveles, puede causar daños físicos y psicológicos. En Colombia, el límite de exposición es de 85 decibeles durante 8 horas de trabajo. Hay diferentes clases de ruido. Aquí las vamos a clasificar. Como primera clasificación tenemos el ruido continuo, que es un sonido constante con poca variación en el tiempo. Por segundo tenemos el ruido intermitente, que es el ruido que se detiene y comienza repetidamente. En tercer lugar tenemos el ruido de impacto o impulso, que son sonidos breves y de alta intensidad como explosiones que pueden durar menos de un segundo. En cuarto lugar tenemos el ultrasonido, que son frecuencias superiores a 20.000 Hz. Estas no son audibles para el ser humano, pero pueden generar efectos en la salud a largo plazo. Y en quinto y último lugar tenemos el infrasonido, que son frecuencias por debajo de 20 Hz que no son percibidas por el oído humano, pero pueden provocar malestar e incluso náuseas. Algunas de las diferentes fuentes que pueden generar el ruido en un entorno laboral pueden ser las siguientes: máquinas industriales, motores y herramientas eléctricas, tráfico vehicular y construcción y demoliciones. El nivel del ruido se mide en decibelios. Es una escala logarítmica que mide la presión sonora. Los decibelios A son decibelios ponderados según la sensibilidad del oído humano, que se utilizan para evaluar el riesgo de daño auditivo en los trabajadores. En equipos de medición tenemos a los sonómetros, que miden el nivel de presión sonora en decibelios A en un lugar y tiempo determinado. También tenemos a los dosímetros de ruido, que miden la exposición acumulada al ruido durante un turno de trabajo, lo que permite evaluar la exposición a lo largo del tiempo. Como mencionamos al inicio del video, en Colombia los valores límites permisibles según la resolución 1792 de 1990 son de 85 decibelios por 8 horas de trabajo. Superar estos niveles puede causar daños en la salud de los trabajadores. Algunos de los efectos pueden ser pérdida temporal o permanente de la audición, fatiga mental y física, o riesgos de hipertensión y otras enfermedades cardíacas. Algunas de las medidas preventivas que se pueden seguir son proporcionar equipo de protección personal como tapones o audífonos protectores, instalar barreras acústicas, cubiertas aislantes o ubicar fuentes ruidosas en áreas alejadas. El uso de protectores auditivos es esencial cuando no se puede eliminar completamente la fuente de ruido, pero su implementación debe ser complementada con otras medidas de control. La iluminación es la cantidad de luminosidad que se presenta en un sitio de trabajo. Esto con la finalidad de visualizar ciertas cosas bajo el contexto espacial, de tal modo que el trabajo se pueda hacer en condiciones aceptables de luminosidad. La luminosidad debe ser reciente, constante y uniformemente distribuida para que cada sector obtenga la luz necesaria para su trabajo. Su clasificación está clasificada en la luz artificial y la luz natural. La luz artificial es aquella que proviene de focos, de flash, de lámparas y entre otros. Y la luz natural es aquella que proviene del sol. Al estar expuestos en un sitio de trabajo donde no tengamos nuestra luz necesaria, esto puede causar unas afectaciones en la salud. Esto incluye las cataratas, la migraña, el mareo, la fatiga mental, la fatiga visual. Unidad de medición de la iluminación generalmente se mide en luz y su aparato de medición es el luxómetro. Mecanismos de prevención y control por fuente: programar capacitaciones y secciones de luminarias en el medio. En cualquier lugar de trabajo, dependiendo de la iluminación que necesite un trabajador, mantener las paredes claras al igual que los techos. Por el individuo, hay que realizar conversaciones visuales e intentar que cada trabajador, si lo es necesario, utilice sus gafas de protección. Dentro de los agentes físicos encontramos uno muy común, que es la vibración.
Las vibraciones son todo movimiento oscilante de un cuerpo sólido respecto a un punto fijo. Esas vibraciones se transmiten al individuo a través de la zona de contacto con el objeto vibrante. Estas son percibidas por diversos órganos que las transmiten desde el sistema nervioso superficial, como la piel, los órganos internos y el aparato vestibular del oído. El umbral para percibir las vibraciones depende de la frecuencia de las mismas, de la sensibilidad de los receptores y de la extensión del área de contacto. En la clasificación de las vibraciones encontramos de muy baja frecuencia, que es de 2 Hz, de baja frecuencia, que es de 2 a 20 Hz, y de alta frecuencia, que es de 20 a 1000 Hz. Estas son como las máquinas neumáticas y rotativas, como los martillos, las motosierras, picadores, que pueden causar trastornos osteomusculares, artrosis, lesiones de muñecas o calambres. Hay unas clases de vibraciones. Estas se dividen en 2 grandes grupos. La vibración mano-brazo, que son parciales, que son el resultado del contacto de los dedos o la mano con algún elemento vibrante. Por ejemplo, una herramienta portátil, un objeto que se mantenga contra una superficie inmóvil o en un mando de un equipo. Esto da lugar a problemas en las articulaciones, en las extremidades y en la circulación sanguínea. Las vibraciones en todo el cuerpo, estas son conocidas como globales. Las transmisiones de vibraciones al cuerpo dependen mucho de la postura del cuerpo y no todos los individuos presentan la misma sensibilidad. Eso es decir, que la exposición a vibraciones puede no tener las mismas consecuencias en todas las situaciones. Hay unos efectos sobre la salud que encontramos, alteraciones en la salud, alteraciones neuromusculares, alteraciones cardiovasculares, alteraciones neurosensoriales y en el sistema nervioso central. Como medidas preventivas se puede aplicar la disminución al tiempo de exposición, sistema de rotación al puesto de trabajo, establecer métodos de pausas activas en la jornada laboral y seleccionar herramientas o vehículos industriales con el nivel de vibración más bajo posible. La temperatura. Se hace referencia a aquellas situaciones donde se presentan temperaturas extremas, ya sean muy altas o muy bajas. Se refiere a que el ambiente que opera y se manifiesta en los cuerpos y en el aire, esto en forma de calor, y así se transmite una gradación que fluctúa y se refiere al calor o al frío. Mecanismos físicos. Por conducción. Son 2 medios en contacto. Es el medio por el cual se transfiere calor desde el aire, la ropa u otros objetos que transfieren calor a mayores temperaturas. Por convección, entre un cuerpo y un fluido en movimiento. Aquella convección depende de la velocidad del aire y su temperatura. Por radiación. Es aquella temperatura entre la temperatura del cuerpo y la temperatura de un objeto. Por ese proceso es donde el calor corporal se pierde más, hasta llegar a un 60%. Por evaporación es el sudor que emite el cuerpo. En este proceso de estado líquido a estado de evaporación pierde un 22% del calor corporal. Situaciones más afectadas, como en este caso lo estamos viendo, el trabajo de obra y edificaciones, la pesca, la minería, las salas de proceso, los campos petroleros, los trabajos de campo. Generadoras de calor. Como primero tenemos la temperatura del aire y del viento, que es aquella exposición al sol. Como segunda, la radiación del sol, las máquinas y los procesos, que son aquellas personas que trabajan en una panadería y se exponen a trabajar cerca a un horno. El trabajo muscular, son aquellos trabajadores que tienen mayor demanda de esfuerzo físico. El cuerpo a mayor esfuerzo físico aumenta la mayor generación de calor. Por eso el cuerpo debe mantener un calor corporal a una temperatura de 37 grados centígrados. Algunos efectos en la salud por exposición al calor. Fatiga, vómito, vértigo, dolores de cabeza, cansancio muscular, quemaduras solares. De prevención y control para trabajadores que se exponen mucho tiempo al sol. Limitar este tiempo de exposición y ejecutar otras acciones que no involucren calor. Utilización de ciertos EPPs para la protección de la piel. Efectos en la salud por exposición al frío. Temblor involuntario, disminución del tacto y en algunas ocasiones al cuerpo estar expuesto a una temperatura inferior a los 28 grados centígrados puede causar la muerte por un paro cardíaco. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre como consecuencia de la gravedad. En el nivel del mar tenemos toda la masa de la atmósfera ejerciendo una mayor presión hacia abajo, por eso es que la presión es mucho mayor, mientras que si vamos ascendiendo,
como por ejemplo una montaña, el aire que tendremos encima de nosotros va a ser mucho menor, por ende la presión es mucho menor. Para entender un poco más este concepto o lo que es la presión atmosférica, voy a realizar un pequeño ejemplo. Acá tengo esta botella con 3 orificios a distinto nivel. El de abajo, pues al tener una mayor cantidad encima de él, el agua sale con mucha más fuerza y llega a una mayor distancia, mientras que el del centro adquiere una menor distancia y el de arriba, pues al tener mucha menor presión, o sea, no al tener una cantidad de agua sobre él, pues sale con mucha menor fuerza, pues por ende menor presión. Teniendo un poco más claro el concepto de presión atmosférica, voy a hablar sobre esta en el ámbito laboral. Algunas de las patologías en donde podemos estar expuestos a este tipo de presiones son los pilotos, los operadores que trabajan con cámaras submarinas hiperbáricas, el buceo o todo trabajo efectuado por un medio hiperbárico. Algunas de las patologías que se pueden presentar debido a esta exposición son edemas pulmonares, hipoxia, hipertensión pulmonar, accidentes osteomusculares en hombros o caderas, varotitis, varosinusitis, comas, entre otros. Algunos de los controles que se pueden tomar frente a este riesgo para prevenirlo son, en la fuente, que busca eliminar o minimizar el riesgo, implementando sistemas herméticos o válvulas de seguridad para evitar los cambios bruscos de presión. En el medio, en el cual se busca aislar o disminuir el riesgo dentro del entorno laboral, se puede implementar un sistema de ventilación en áreas donde los gases estén bajo alta presión, y en el individuo, en el cual se busca proteger directamente al trabajador mediante elementos de protección personal, como cascos que se adapten a los cambios de presión, trajes presurizados y dispositivos de respiración. Dentro de los agentes físicos encontramos también la radiación ionizante. Es un tipo de energía que liberan los átomos en forma de ondas electromagnéticas, como los rayos gamma o los rayos X, o partículas como las partículas alfa y beta o neutrones. La exposición a la radiación ionizante, las personas puede producirse en diferentes circunstancias, ya sea en el hogar o en lugares públicos, que es una exposición pública, en el lugar de trabajo, que es una exposición ocupacional, o en un establecimiento de salud, que es exposición médica. Esta exposición puede ocurrir por vía interna o por vía externa. La exposición por vía interna se produce cuando un radionuclido es inhalado, ingerido o entra de algún modo en el torrente circulatorio. La exposición por vía externa se puede producir cuando el material radioactivo se presenta en el aire y pues se deposita en la piel o en la ropa. Las radiaciones ionizantes presentan obviamente unos daños en la salud, en las cuales por encima de ciertos umbrales la radiación puede afectar el funcionamiento de los órganos y los tejidos, producir efectos agudos como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemadura por radiación o irradiaciones agudas. Estos efectos se presentan o son más intensos cuanto más alto sea la tasa o el nivel de dosis de exposición. Para esta radiación ionizante encontramos también unas medidas preventivas, las cuales son distancia a la fuente radiactiva, limitación del tiempo de exposición, utilización de pantallas o blindajes de protección para ciertas fuentes radiactivas, protección de las instalaciones y dosimetrías personales. Radiaciones no ionizantes. La exposición de las radiaciones no ionizantes en el trabajo no son tan evidentes como los otros factores ambientales, pero acá les venimos a explicar qué daños nos puede causar y cómo lo podremos prevenir. La radiación electromagnética es energía transmitida a través de un medio como el aire o el agua, en forma de onda y partículas. Dependiendo de la cantidad de energía que emiten, se dividen en radiaciones ionizantes y no ionizantes. La exposición a campos electromagnéticos en un lugar de trabajo no son tan evidentes como la relatividad al ruido o las vibraciones mecánicas, como por ejemplo. Su presencia puede provocar alteraciones en el cuerpo humano y por ello extrañan ciertos riesgos en función, como la frecuencia de radiación, que esta frecuencia es más cuando hablamos de mayor energía y la intensidad de la radiación recibida. La diferencia entre radiaciones ionizantes y no ionizantes. La gran diferencia entre las radiaciones ionizantes y las no ionizantes es la energía que transmiten. En caso de primeras, esta energía es capaz de ionizar la materia, es decir, arrancar electrones de la corteza de los átomos y por lo tanto es capaz de producir daños irreversibles en los tejidos. En cambio, las radiaciones ionizantes, no ionizantes,
nos emite la energía suficiente como para producir tales modificaciones en un átomo. Pero, si se puede tener efectos nocivos sobre la salud de los trabajadores, existen dos principales tipos de radiaciones no ionizantes. De esta hablamos de los campos electromagnéticos de 0Hz hasta 300 GHz. Aquí entrarían las radiaciones ELF, que hablamos de bajas en extremos de 0Hz o a 30 kHz, radiofrecuencias de 30 kHz a 300 MHz y entre las microondas 300 MHz a 300 GHz. Las radiaciones ópticas de 300 GHz a 1660 THz, hablamos de infrarrojos sobre una GHz de 300 a 400 THz y visibles de 400 a 750 THz, ultravioletas de 750 a 7 HZ y a 1660 THZ. ¿Qué tipo de daño nos puede provocar las radiaciones no ionizantes? Se puede tener efectos biológicos en las personas expuestas dependiendo de la frecuencia de emisión y la cantidad de energía recibida. Podremos hablar de las radiaciones ultravioletas. Existen distintos tipos que pueden llegar a las radiaciones no ionizantes, pero centrándonos en las no ionizantes, estas están muy presentes en el sector sanitario para esterilizar herramientas médicas, pero en la industria, por ejemplo, ciertos equipos pueden ser como las soldaduras que estas herramientas lo emiten. Pueden producir daños en la piel como quemaduras, erupciones e incluso provocar cáncer en la piel. Ahora hablemos de las radiaciones de tipo visible. Producen sobre todo los aparatos como láseres. Este tipo de maquinarias es capaz de concentrar la energía en una zona muy reducida y de esta intensidad concentrada nacen principales riesgos. Afecta sobre todo los ojos, como lo es obligatorio usar los láseres con protección, dependiendo del tipo de láser que estamos manejando. Los riesgos laborales asociados varían. Bueno, ahora hablemos de las radiofrecuencias y microondas. En el ámbito médico son las maquinarias de diatermia las que producen este tipo de radiaciones no ionizantes. Su efecto directo es el aumento de la temperatura en la piel. Ante todo eso ustedes dirán, ¿hay medidas de prevención frente a la exposición de las radiaciones no ionizantes? Claro que sí. Entre estas podemos encontrar las siguientes. Las maquinarias se deben encender solamente durante el tiempo que se vaya a usar. Se debe elegir la potencia más baja posible dentro de un tratamiento. Limitar el riesgo de exposición a las radiaciones no ionizantes de los trabajadores calculando las rotaciones. Control de la distancia de seguridad frente a la maquinaria que emite radiaciones no ionizantes. El uso de protección individual como las gafas de seguridad para prevenir los daños derivados.